Hola, nos encontramos una vez más por este maravilloso medio. Yo espero que hayan venido disfrutando de todas las presentaciones que he estado haciendo en beneficio de cada uno de ustedes. No crean que esto es fácil, es un sacrificio tremendo, pero la satisfacción que da saber que ustedes están aprendiendo y les está llegando el material de manera apropiada, esa es la mejor recompensa. Vean, ya hemos estudiado diversos tipos de obligaciones. Hemos estudiado obligaciones por su contenido, por su fin, por su carácter coactivo, por su modalidad, la pluralidad de objetos y ahora nos corresponde estudiar por la pluralidad de sujetos. Para esto, y entrando ya en materia específica, vamos a entrar a conocer la presentación. Yo voy a disminuirme, como siempre lo he hecho, aquí de manera pequeñito, en esta esquina. ¿Okay? Y entonces vamos a ir a la presentación de la clasificación de obligaciones. Ya les decía que ustedes tienen los diferentes tipos de obligaciones allí, ¿verdad? Vamos a ver por aquí. Ok, listo. Pluralidad de sujetos. En este tipo de obligaciones vamos a tener la participación de varios sujetos. Recuerden que en la ocasión anterior, cuando estudiamos la pluralidad de objetos, eran varias prestaciones. La persona se comprometía con una obligación alternativa, una obligación facultativa, una obligación conjuntiva. En este caso, vamos a tener pluralidad de sujetos. Aquí debe haber una sola prestación, a diferencia de aquella que eran varias. Aquí hay una sola prestación única, ¿verdad? Y divisible. Y además hay diferentes sujetos. Puede haber varios deudores, varios acreedores. Puede haber un solo deudor, varios acreedores. Puede haber un solo acreedor, varios deudores. Pero aquí hay multiplicidad de personas y se nos presenta la disyuntiva de poder determinar entonces cómo haríamos para obligar a los deudores, en este caso cuando son varios, a quién le cobramos, a todos o a uno o a cada uno. Entonces, para esto vamos a ir a la presentación, vamos a ir a la lámina directa de la obligación por pluralidad de sujetos y tenemos las mancomunadas y las solidarias. ¿Cuándo son mancomunadas? ¿Cuándo son solidarias? Ambas tienen, como dije anteriormente, pluralidad de sujetos. Ambas son muy parecidas, tienen una prestación única y divisible, tienen pluralidad, pero en cuanto a la coacción para el cumplimiento de la obligación se diferencia una de la otra en cuanto a la manera de exigirle a los sujetos deudores el cumplimiento de la obligación. Y en cuanto a los derechos que tienen los acreedores de exigir el cumplimiento de la obligación, también hay diferencias entre la mancomunada y la solidaria. Otra cosa que es importante, la diferencia entre una y la otra es prácticamente un punto resaltante que el Código Civil nos establece y que ustedes tienen que estar pendientes porque podría ser que confundan una con la otra. Se presenta con mucha frecuencia eso en los exámenes. Para esto entonces vamos a irnos a la presentación y vamos a estudiar entonces de manera más precisa la obligación. Fíjense, tenemos aquí, vamos a estudiar lo que nos corresponde al tema número 6, obligaciones mancomunadas y solidarias. ¿Qué es obligación mancomunada? Dice acá la presentación que existe pluralidad de sujetos, como ya les dije de una manera anterior. Hay varios sujetos que participan en este tipo de obligación. Hay una prestación única y divisible y hay varios vínculos, o sea, se generan obligaciones entre varias personas. Fíjense, ¿no? ¿En qué caso nos podemos nosotros encontrar cuando hay una obligación mancomunada? Cuando vemos mancomunidad es cuando entendemos la palabra mancomunidad es una palabra compuesta formada por una comunidad en donde hay varias personas y ellas de manera conjunta actúan en el ejercicio tanto de sus derechos como de sus obligaciones. ¿Okay? Cuando hablamos de la mancomunidad del transporte, son varias instituciones de transporte que se juntan. Mancomunidad de municipios, varios municipios, hablando del contexto político, varios municipios que se juntan para ejecutar acciones de manera mancomunada. En este caso, estamos hablando de obligación. Tenemos varios sujetos que se han juntado para adquirir una obligación y ellos deben cumplirla de manera mancomunada. Existe pluralidad, ya entendemos que son pluralidad, varias personas, ¿verdad? Tanto deudores como acreedores o ambos. Prestación única y divisible. Todos se han obligado para ejecutar una única obligación. Y
dice que es divisible. La obligación obviamente tiene que ser divisible para que cada uno pueda hacerse cargo de una parte de esa obligación. Fíjense, aquí le pusimos el ejemplo de cosas fungibles y divisibles como son el dinero. Entonces, ¿el dinero es divisible? Claro que sí. Si usted debe entre tres personas 900.000 bolívares, ¿cuánto paga cada uno? 3, 6, 9. Cada uno se obliga por 300.000 bolívares. Entonces sí podemos dividirlo, ¿verdad? Es bien interesante que nosotros entendamos que la característica resaltante de la obligación mancomunada es que cada uno de los sujetos, en este caso los deudores, van a ser responsables por la cuota parte que les corresponde. Ellos hablamos, si la deben 900, entonces cada uno va a ser responsable de 300. No se le puede exigir más a cada uno. Igual habla de la sociedad de comercio en el artículo 1671. Vamos a seguir con la presentación y entonces aquí vamos a colocar un ejemplo. Juan y Pedro compran un inmueble a María por el precio de 900.000 bolívares. ¿Okay? Juan y Pedro compran a María un inmueble por el precio de 900.000 bolívares. ¿Cuánto debe entonces ser responsable Juan y Pedro, o sea, individualmente, cuánto debe Juan, cuánto debe Pedro de ese inmueble? ¿Cuánto podría María exigirle a Juan y a Pedro que paguen en el momento de exigirle el cumplimiento de su obligación? Bueno, ya ustedes pueden haber imaginado que tanto Juan como Pedro deben son 450.000 bolívares, porque la obligación es de 900. Entonces, se divide una cuota aparte para cada uno. María no puede en ningún momento exigirle a Juan que le pague 900 o exigirle a Pedro que le pague 900.000. Solamente la cuota aparte que le corresponde. ¿Cuáles son los efectos de las obligaciones mancomunadas? El primer efecto es que cada deudor paga la cuota aparte que le corresponde. Eso le hemos venido hablando de ese momento. Cada acreedor solo puede cobrar su cuota aparte. Si en este caso fuera María y Juana o María y Carmen, ¿cuánto podría cobrar? Y la creencia es de 900.000 bolívares. ¿Cuánto podría cobrar María? María solamente puede exigir 450.000. ¿Cuánto podría exigir Carmen? 450.000. No puede exigir la totalidad. Otro efecto de la obligación mancomunada o conjunta, que no debe confundirse, es importante señalar esto, no debe confundirse con la conjuntiva. Recuerde que la conjuntiva es cuando hay varias prestaciones y deben cumplirse todas en conjunto. Esto es conjunta, que es diferente, ¿ok? Importante eso. La cuota parte de un deudor insolvente no perjudica a los demás. O sea, que si un deudor pagó 450.000 en el ejemplo que estamos hablando y el otro debe 450.000, eso de ningún modo perjudica al que pagó sus 450. Es decir, si el otro queda insolvente, eso es su personal problema, ¿ok? Otro efecto que produce la obligación mancomunada es que la interrupción de prescripción solo favorece o perjudica al acreedor deudor correspondiente. ¿Qué queremos decir con esto? Recuerden que las obligaciones tienen un lapso de prescripción de 10 años. Si en ese lapso de tiempo no ejercen los derechos los acreedores, pierden el derecho de exigir el cumplimiento de la obligación. Pero ¿qué pasa? Si tenemos dos acreedores y uno de esos acreedores ejerce la interrupción de la prescripción en contra de su deudor, eso solamente lo va a favorecer a él. Sigue corriendo para con el otro. ¿Okay? Y si es al revés, si el acreedor ejerce la prescripción contra uno de los deudores y uno de los deudores sale favorecido en la oposición que le haga a esa prescripción, eso va a favorecerlo solamente el que se defendió. Para el otro sigue corriendo la prescripción. Esto quiere decir esta situación. En la otra dice, la nulidad declarada entre un deudor y un acreedor afectado no afecta a los demás. ¿Sí? Toda acción judicial que ejerzan en el caso de las obligaciones mancomunadas, uno solo de los deudores en nada va a beneficiar o perjudicar al otro deudor. Y finalmente, tenemos el último efecto de la obligación mancomunada, que es que la mora, vamos a pasar un poquito aquí, la mora de un deudor no incide sobre los otros. ¿Okay? O sea, uno pagó, así como dijimos que en relación a la insolvencia de uno de los deudores, si uno paga a tiempo y el otro se atrasa en el cumplimiento de su obligación, eso en ningún modo va a afectar al que ha venido cumpliendo con su obligación de manera responsable y adecuada. Vamos a hablar de
Entonces, las características de las obligaciones solidarias. La primera característica es existen pluralidad de sujetos. Aquí ya estudiamos lo que son las obligaciones mancomunadas. Ya hemos entendido perfectamente que son obligaciones mancomunadas. ¿Okay? Vamos a hablar ahora de las obligaciones solidarias. ¿Cuál es la característica? Existen pluralidad de sujetos. Fíjense, ¿no? Aquí dice prestadores, la palabra es deudores. ¿Okay? Fíjense, ¿se asemeja a la mancomunada? Sí, igual existen 3 deudores y un acreedor en este caso. Igual existen diversidad. Tanto pueden ser muchos deudores como pueden ser muchos acreedores, o en este caso como hay una sola acreedora y varios deudores. Otra característica es una prestación también única y divisible. ¿Por qué? Bueno, también existen, todos están comprometidos con el cumplimiento de una misma prestación, y también se puede dividir perfectamente entre cada uno de ellos. ¿Entiendes? En este caso, suponten que estos 3 deben 900.000 bolos, cada uno va a cumplir con 300. Y también existe unidad de origen. Todos están comprometidos con el cumplimiento de la obligación. Todos, todos. Y cuando dice que unidad de origen es que porque todos, como dicen las flechitas acá, todos confluyen en el cumplimiento único de una obligación. Vamos a pasar a la siguiente presentación y hablemos del fundamento legal. ¿Qué dice el artículo 1221 del Código Civil? Aquí se los estoy transcribiendo, ustedes pueden ubicarlo entonces en su código. ¿Qué dice acá? Dice, la obligación es solidaria cuando varios deudores están obligados a una misma cosa. Fíjense, en la obligación mancomunada también varios deudores están obligados a una misma cosa. De modo que cada uno pueda ser constreñido al pago por la totalidad. Pero bueno, aquí se presenta un elemento bien importante que lo diferencia de la obligación mancomunada. Y aquí quiero que subraye. De modo que cada uno puede ser constreñido al pago de la totalidad. Recuerden que la obligación mancomunada, cada uno era obligado por su cuota aparte. Si eran 900, cada uno 450. Pero en la obligación solidaria, la solidaridad indica que cada uno puede ser constreñido por la totalidad. Quiere decir que si agarramos el ejemplo de Juan y Pedro, Juan se le puede exigir los 900.000 y a Pedro también se le pueden exigir los 900.000. Y fíjense que dice más adelante el artículo, y que el pago hecho por uno solo de ellos liberte a los otros. O cuando varios acreedores tienen el derecho de exigir cada uno de ellos el pago total de la creencia, y que el pago hecho a uno solo de ellos liberte. O si lo vemos desde el punto de vista de los deudores, a cualquiera de los deudores se le puede exigir el cumplimiento total de la obligación. Si lo hablamos desde el punto de vista de los acreedores, cualquiera de los acreedores puede exigir el total. Que en la mancomunada cada acreedor solamente exige lo que le corresponde. En este caso, en solidarias, cada acreedor puede exigir el total. Y además dice, el pago hecho a uno solo de ellos liberta al deudor para con todos. Si se le pagó totalmente a un acreedor, los demás acreedores quedan liberados totalmente de la obligación con el acreedor, con el que pagó. Vamos a la siguiente lámina y entonces verificamos que el ejemplo que le venimos poniendo en relación al cumplimiento de la obligación. Juan y Pedro compran un vehículo a María por el precio de 900.000 bolívares. Juan y Pedro compran el vehículo. La pregunta, ¿cuánto puede exigirle María a Juan o a Pedro? Y usted tiene en este caso 3 segundos para responderme. 1, 2, 3. Obviamente, pues que la respuesta es que María puede exigirle a Juan los 900.000 bolívares y a Pedro los 900.000 bolívares independientemente. Pero, ¿qué pasa que si Juan le paga a María la obligación? Bueno, queda obviamente totalmente liberado para con María, en este caso Pedro. Y si fueran María y Carmen, poniendo el ejemplo de la pluralidad de acreedores, ¿cuánto puede exigir María? 900.000. ¿Cuánto puede exigir Carmen? 900.000. ¿Qué pasa si le pagan a María? Queda extinguida la obligación para con Carmen. ¿Okay? Esa es, espero que ustedes vayan entendiendo eso. Vamos a estudiar los efectos de la obligación solidaria y vamos a leer desde el artículo 1223 al 1249. Ubicando acá el código, el 1223 dice,
Vamos a leer el 1222, es importante. La obligación puede ser solidaria, tanto en el caso de que los deudores estén obligados cada uno de una manera diferente, como en el que el deudor común se encuentra obligado de manera diferente cada uno para con cada uno de los acreedores. Solo ya lo aclaro. Vamos al 1223. No hay solidaridad entre acreedores ni deudores, sino en virtud de pacto expreso o disposición de la ley. Esto es importante. Subráyelo, márquelo en rojo, póngale resaltador. Yo le dije a ustedes en el principio que hay un elemento que diferencia de manera, vamos a decir, amplia y puntual la obligación mancomunada de la solidaria. Y es que la obligación solidaria nace, se mantiene, existe a través de pacto expreso. Es decir, si en el planteamiento, si en el contrato no dice que la obligación es solidaria, entonces es de hecho de manera directa mancomunada. No puede el acreedor exigir el cumplimiento a uno de los dos por la totalidad si no convino de manera expresa que la obligación era solidaria. Entonces, al nosotros leer el planteamiento, al nosotros leer el contrato, y no existe por ninguna parte un pacto, una cláusula específica que diga que la obligación es solidaria, usted debe entender y comprender que la obligación es mancomunada. Vamos al artículo 1224. El deudor solidario puede oponer al acreedor todas las excepciones que le son personales y también las comunes a todos los codeudores, pero no puede oponerles las que sean puramente personales a los demás codeudores. ¿Qué quiere decir esto? El deudor solidario puede oponer al acreedor todas las excepciones que le son personales. ¿Cuáles son las personales? Las que puede haber entre ellos dos. ¿Okay? Si uno le debe al otro, si hay una confusión, si hay una compensación. Y también las comunes a todos los codeudores. O sea, las que tengan en comunidad, vamos a decir, en igualdad con los demás. Pero no puede ponerle las que sean puramente personales a los demás codeudores. Y es una, por ejemplo, una confusión, eso es una, vamos a llamar, una oposición, una defensa en contra de ese deudor, no puede oponerse al otro. El 1225, salvo disposición o convención en contrario, la obligación solidaria se divide en partes iguales entre los diferentes deudores o entre los diferentes acreedores. Importante, 1225. ¿Qué quiere decir? La obligación solidaria actúa y funciona igual que la mancomunada. Por eso le dije que no hay diferencia sustancial. En la mancomunada hay multiplicidad de sujetos, hay una prestación única y divisible y hay varios vínculos. Las dos son iguales. Y fíjense que la obligación es divisible también, porque perfectamente los deudores solidarios pueden pagar una cuota aparte. Eso no es prohibido dentro de la obligación solidaria. Puede funcionar de manera perfecta igual a la mancomunada. El asunto se presenta en el momento de la exigencia de la obligación. Al momento del pago, las dos son iguales. Al momento de exigir el cumplimiento de la obligación por incumplimiento, entonces aquí se ve la diferencia. Solamente en la mancomunada solamente se puede exigir a cada deudor la cuota parte, pero en la solidaria a cada deudor se le puede exigir la totalidad. Entonces, en el momento de usted como abogado redactar un documento en donde hay varios deudores, usted verá qué le conviene más a su cliente en establecer como cláusula o como convenio si la obligación es mancomunada o solidaria. Vamos al artículo 1226. Me dice 1226, las acciones judiciales intentadas, vamos a retroceder un poquito aquí, a ponerlo acá, perfecto, vamos a pararlo. Las acciones judiciales intentadas contra uno de los deudores no impide al acreedor ejercerlas también contra los otros. Perfectamente el acreedor puede exigir el cumplimiento de la obligación a Juan y después también se la ejerce a Pedro. El que primero pague, perfecto. Eso no limita que si demandó a Juan no puede demandar a Pedro, de manera separada. El 1227. Cada uno de los deudores solidarios responde solamente de su propio hecho en la ejecución de la obligación y la mora de uno de ellos no tiene efecto respecto de los otros. Aquí funciona igual en el caso de las obligaciones mancomunadas. Cada uno de los deudores solidarios responde solamente de su propio hecho en la ejecución de la obligación. Si él viene y paga su cuota aparte, él cumplió. Estamos hablando en el caso del cumplimiento.
Si él viene y pagó su cuota aparte, no tiene nada que ver con los demás, ¿verdad? Y en el caso de la mora, si él pagó a tiempo, no tiene nada que ver con los demás. No hay ningún problema en ese aspecto. El asunto se presenta, siempre lo voy a decir, en el momento de exigir el cumplimiento. Tampoco produce efecto contra los otros deudores solidarios el reconocimiento de la deuda hecha por uno de ellos. Si dos acreedores no reconocen esa deuda y uno sí lo reconoce, eso no causa efecto en 1228. La causa de interrupción y de suspensión de la prescripción que exista respecto a uno de los deudores solidarios no puede ser invocada contra los otros acreedores. Igual opera como la obligación mancomunada. Si contra uno opera la prescripción, contra los demás no. Eso no aplica en el caso de la solidaridad. Sin embargo, el deudor que haya sido obligado a pagar conserva su acción contra sus codeudores aun cuando hayan sido liberados de la prescripción. Lo que le hablaba hace un momento. Si Juan y Pedro son solidarios y demandan a Juan y Juan paga la totalidad de la obligación, porque así opera la obligación solidaria, Pedro quedó liberado de la obligación para con el acreedor, para con María, pero no queda liberado para con Juan. Juan tiene su derecho de exigirle a Pedro el cumplimiento de su cuota. No cumplimiento de la totalidad, el cumplimiento de la cuota parte que le corresponde. 1229. La novación hecha por el acreedor con uno de los deudores solidarios liberta a todos los demás. La novación. ¿Qué es la novación? Es la figura jurídica por la cual a través de un nuevo contrato se deja sin efecto el anterior y creamos uno nuevo. Obviamente, al haberse extinguido el anterior, la obligación queda extinguida para los demás. Por eso se llama novación. Se hizo con uno de ellos, bueno, ese solo está contratando. Al decir en ese contrato que se deja sin efecto el anterior, los demás quedan liberados. Sin embargo, si el acreedor ha exigido el consentimiento de los codeudores para la novación y ellos rehusan darlo, la antigua creencia subsiste. Tienen que haber estado de acuerdo los acreedores anteriores. 1230. El deudor solidario no puede oponer la compensación de lo que el acreedor deba a su codeudor. El deudor solidario no puede oponer la compensación de lo que el acreedor deba a su codeudor, sino por la porción correspondiente a su codeudor de la deuda solidaria. El deudor solidario no puede oponer la compensación. ¿Qué es la compensación? Es la figura jurídica mediante el cual tanto deudor como acreedor se deben. El deudor debe al acreedor, el acreedor le debe también a él. Entonces, se compensan las deudas. Pues no es ilógico que si usted me debe a mí 100 bolívares y yo le debo a usted 50 bolívares, le pague 100. Porque usted me debe 50. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a compensar. Compensamos los 50 y solamente correspondería pagar la parte, la diferencia. Y si es por los mismos montos, bueno, quedamos como quien dice compensados, cuando es una palabra más coloquial. Quedamos compensados, ni me debes ni te debo. Pero ¿qué dice aquí? No puede poner la compensación de lo que el acreedor deba a su codeudor, ¿verdad?, sino por la porción correspondiente a su codeudor en la obligación solidaria. ¿Okay? Entonces, yo tengo un codeudor que debe, que también le tiene algo que cobrar al acreedor. Entonces, no se puede oponer la compensación de lo que él le debe, sino por la porción correspondiente a su codeudor, por la porción que le corresponde. Vamos al 1231. La remisión o condonación hecha a uno de los codeudores solidarios no liberta a los otros. ¿Qué es remisión o condonación? Remitir y condonar es perdonar. Entonces, cuando se perdona la deuda a uno de los codeudores solidarios, no libertan los otros. Si existe Pedro y Juan, cada uno debe 450.000 bolívares. Se le perdona la deuda a Juan y el otro queda obligado por 450.000 bolívares. No liberta al otro, a menos que el acreedor lo haya declarado. Ahora, la entrega voluntaria, importante esto, subrayo. La entrega voluntaria del título original del crédito bajo su documento privado hecho por el acreedor a uno de los codeudores es una prueba de liberación, tanto en favor de ese deudor como de los otros codeudores. ¿Qué es la entrega del título original del crédito? Si es una letra de cambio, si es un contrato, si es cualquier tipo de documento que prueba la obligación que el acreedor se le entrega a uno de los codeudores, es una prueba perfecta y amplia, irrefutable, de que la obligación ha quedado sin efecto, para ese y para todos los acreedores. Ahora, si él entregó una copia, no, tiene que ser original, la entrega original. Quiere decir que él
se está desprendiendo de ese derecho que tiene. Si se le entrega al fiador, la obligación paciente tiene que ser al deudor. El acreedor que ha hecho la condonación no puede perseguir a los otros deudores solidarios, sino deduciendo la parte de aquel en cuyo favor hizo la remisión. Esto es importante. Si él vino y perdonó la cuota parte a uno de los codeudores, no puede perseguir entonces al otro por la totalidad. Tiene que ser por la cuota parte que le corresponde, a menos que se haya reservado totalmente su derecho contra él. Esto es una excepción. En este último caso, el deudor que ha sido beneficiado por la remisión no queda libre del recurso de sus codeudores, hasta que le cobren a él. La confusión liberta a los otros codeudores por la parte que corresponde a aquel en quien se haya reunido las cualidades de acreedor y deudor. ¿Qué es confusión? Su palabra lo indica, se confunden, se unen en una misma persona las cualidades tanto de deudor como acreedor. Se dirá, ¿cómo es eso? Bueno, fíjense, resulta que el padre le prestó un dinero a su hijo. En cuestión de derechos y de obligaciones, ellos son personas distintas, no son familias. Le prestó un dinero. Resulta que el padre fallece. ¿Quién lo hereda? El hijo. Entonces, la creencia que tenía el padre le pasa al hijo. Ahora el hijo es acreedor y deudor a la vez. O sea, confunden ambas figuras en una sola persona. Entonces, aquí dice, la confusión liberta a los otros codeudores por la parte que corresponde. Entonces, si eran varios codeudores, estaba el hijo y además dos personas más. ¿Okay? Entonces, el acreedor tenía por cobrar 900.000. Vamos a ponerle 1.500 para que sean tres cantidades. 1.500. Cada codeudor, ¿cuánto debe? 500. Era 500. Quiere decir, se muere el acreedor y uno de los deudores era su hijo. Entonces, ¿cuánto quedan debiendo los otros dos y pueden ser ejecutados en cumplimiento de la obligación? Solamente por 1.000. Porque dice aquí el código que liberta a los codeudores por la parte que corresponde a aquel. Lo liberta de los 500 que están debiendo. El acreedor que renuncia a la solidaridad respecto a uno de los codeudores conserva su acción solidaria contra los demás por el crédito íntegro. El acreedor que renuncia a la solidaridad, un acreedor, yo estoy renunciando a la solidaridad con respecto a uno de ellos, conserva su acción solidaria contra los demás. O sea, solamente a ese no le puede exigir la totalidad, le puede exigir la totalidad a los otros. Se presume que el acreedor ha renunciado a la solidaridad respecto a uno de los deudores y aquí dan dos supuestos. Cuando recibe separadamente de uno de los deudores su parte en la deuda sin reservarse expresamente la solidaridad a sus derechos en general. Y cuando ha demandado a uno de los codeudores por su parte y este se ha convenido en la demanda y ha habido sentencia condenatoria. Que lo correcto es que él demande la totalidad, pero si demandó solamente una sola parte y hubo convenimiento, quiere decir que está renunciando a la solidaridad respecto a uno de los deudores. 1235. El acreedor que recibe separadamente y sin reserva de uno de los deudores su parte de frutos naturales o de rédito o intereses de la deuda no pierde la solidaridad en cuanto a ese deudor, sino por los réditos o intereses vencidos y no respecto de los futuros ni del capital, a menos que el pago separado haya continuado por 10 años consecutivos. Este artículo es perfectamente claro, no requiere mayor explicación. La sentencia dictada contra uno de los deudores solidarios no produce los efectos de la cosa juzgada contra los otros deudores. Quiere decir que si se demandó a uno de los codeudores solidarios y hubo sentencia, eso no quiere decir que eso produzca cosas juzgadas con respecto a los demás. Los demás igualitos, dijimos hace minutos que pueden ser demandados de igual modo. La sentencia dictada en favor de uno de los deudores aprovecha a los otros. Aquí opera distinto. Si uno de los deudores hizo defensa y tuvo una sentencia favorable en contra del acreedor que demandó, también beneficia a los demás. A menos que se haya fundado en una causa personal al deudor, una causa personalísima, algo que solamente es un defecto entre ellos. El juramento rehusado por uno de los deudores solidarios o el juramento prestado por el acreedor a quien le haya sido referido por uno de los deudores no dañan los otros. ¿Okay? En este caso, pues, estamos hablando de acciones judiciales que no tienen ningún efecto con respecto a los demás. 1238.
el codeudor solidario que ha pagado la deuda íntegra no puede repetir de los demás codeudores, sino la parte de cada uno, ¿verdad? Si un codeudor pagó la deuda íntegra a través de una acción que le ejercieron y él pagó la deuda íntegra, él no puede exigir que le devuelvan la parte que él pagó, porque era solidario. Solamente puede exigir la parte que le correspondía a cada uno. O sea, devuélveme y págame lo que te correspondía pagar. Si alguno de ellos estaba insolvente, la pérdida ocasionada por su insolvencia se distribuye por contribución entre todos los proveedores solventes, inclusive el que ha hecho el pago. El penúltimo artículo dice, en el caso de que el acreedor haya renunciado a la solidaridad respecto a uno de los codeudores, si alguno de los otros se hace insolvente, la parte de este se repartirá entre todos los deudores, incluyendo aquel que ha sido liberado. O sea que al que se le haya renunciado la solidaridad, igualito sigue obligado con respecto a los demás deudores. Si el negocio por el cual la deuda se contrajo solidariamente no concierne sino a uno de los deudores solidarios, este será responsable de toda ella a los otros codeudores, quienes respecto a él solo se considerarán como fiadores. Bueno, este es un caso muy particular porque habla de que el negocio solamente le corresponde a uno de los codeudores y los demás simplemente se constituyen como garante del cumplimiento de esa obligación. Leído desde el 1223 al 1249, lo que podemos hacer es cerrar esta presentación porque ya hemos estudiado completamente lo que tiene que ver con las obligaciones solidarias. Vamos a volver al tamaño anterior y nos queda solamente despedirnos y quedar comprometidos a la siguiente clase que tiene que ver con las obligaciones divisibles e indivisibles. Con esto concluimos lo que se llama la unidad número 3 de Derecho a Obligaciones 1 y nos comprometemos para hacer una evaluación bien interesante, bien práctica, en donde podamos demostrar las competencias que hemos adquirido en el entendimiento y desarrollo de este tipo de clasificación de obligaciones. Con esto no tengo más nada que despedirme. Estamos en contacto, nos estamos viendo por el WhatsApp, por los grupos y por todos los medios que hasta ahora hemos desarrollado para comunicarnos. Hasta luego.